Y bienvenido a Hoy Hablamos TV. Gracias por sacarle su tiempo a visitar nuestro canal. Recuerde, por favor, suscríbase. Y al momento de suscribirse, por favor, la campanita. De la misma manera, las personas, perdón, like, comente, comparte nuestro contenido. De la misma persona, la persona, de la misma manera que las personas que nos ven en X, Instagram y TikTok, dele por favor like, comentar y comparte contenido. Estoy un poquito ansioso porque este es un tema bien difícil y vamos a desarrollarlo y usted verá el porqué. A mí, desde que la presidenta de México fue nombrada o escogida como presidente, que de hecho ella era la candidata de López Obrador, Claudia Sheinbaum, yo siempre tuve mis reservas por la postura de esta hacia la violencia. Sin embargo, hay este discurso de punitivista de la mano dura está siendo muy popular en América Latina, ¿no? Desde El Salvador, Ecuador, Argentina, ahora también, ¿no? Militares en Rosario, esa propuesta. ¿Qué le diría a líderes políticos como, por ejemplo, Bukele, que es el abanderado de la mano dura, sobre este tipo de enfoque? Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Y yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva a consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia. Y además de violación de los derechos humanos. Y nosotros al final, nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. Y al tener una visión humanista es la atención a las causas. Que vaya y los mate, o de que vayan a cobrarle lo que les debe de la droga, o que vayan a pelearse una plaza de droga, lo cual genera un tiroteo entre ellos mismos, pero que terminan matando a un niño. ¿Dónde está el derecho humano de ese niño a la vida, o el derecho humano de los padres a tener a su hijo vivo? Y nosotros creemos que los derechos humanos son para todos, incluyendo los delincuentes, pero no todos los derechos son iguales y tampoco todos los recipientes de esos derechos son iguales. No es lo mismo la mujer que fue violada y asesinada, que debió haber sido protegida de no ser violada y asesinada, al derecho del violador y asesino. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza, probablemente a alguien, a un estudioso de las cosas paradójicas, pudiera decir de que es más importante o es igual el derecho del violador y el asesino que el derecho de la violada y asesinada. Para mí no, para mí el derecho de proteger y evitar que esa mujer está por sobre el derecho de él de violar y asesinar, que no tiene ningún derecho de hacerlo. Y el Estado debe aplicar todo lo que pueda para evitar que eso pase. A mí, no sé, yo creo que la mayoría de gente que nos está viendo piensa lo mismo. Y solo serán un grupito de locos que a veces están en las instituciones que tienen unas teorías que solo funcionan en papel, porque como decimos en El Salvador, no sé si lo dicen aquí también, el papel aguanta con todo, pero en la realidad no aplica. Que al final es la solución de largo plazo, y sí avanzar con la justicia, con un sistema de justicia que realmente no solamente sea la justicia social, sino que también quien comete un homicidio pues tiene que ser llevado a un tribunal y tiene que ser detenido. O sea, en eso estamos de acuerdo. Los policías no los quieren agarrar, que no pueden, dicen la orden. Y cuando lo agarran y luego lo llevan, sale libre y le matan a la familia. Entonces, ¿quién va a querer? O sea, es decir, es difícil. Yo se lo he dicho una vez y le doy un mensaje a los policías de Costa Rica. Ustedes están en la posición más difícil del mundo. Todos los seres humanos corremos del peligro, todos. Y el que diga que no es mentiroso. Todos los seres humanos vemos peligro y salimos corriendo. ¿Quiénes no huyen del peligro? Bueno, en el caso de Costa Rica, bomberos y policías. ¿Sí? Dígame otro. Tal vez, no sé, rescatistas. Son raros, pues, los que no huyen del peligro. Ellos no huyen del peligro, van al peligro. Escuchan la balacera y van a la balacera. Solo piensen eso, ¿no? No escuchan la balacera y se va. Ellos van a la balacera. Y luego se tienen que enfrentar sin las herramientas legales para poderse enfrentar. Y si acaso logran agarrar 10 criminales arriesgando su vida, los llevan para que los liberen y luego esos 10 criminales van o dan la orden que vayan a asesinar a las familias de ellos.
y luego nadie los protege a ellos. Y si a alguno se le ocurre, porque el presidente me contó el caso de eso de que si mata al que mató a, si luego se le ocurre ir y matar al que mató a su familia, van y lo meten preso a él. Y ahí nadie sale y dice liberen a los inocentes, al contrario, ahí presionan para que se lo refundan en la cárcel. Yo sinceramente creo que estas organizaciones no son malévolas, son satánicas. Porque hacerle eso a alguien que luchó, que iba a dar su vida por su gente y que luego perdió a miembros de su familia por eso y que luego simplemente se defendió a su familia y que sea acusado y condenado por el mismo sistema y el mismo pueblo que defendió. Muy similar a la de López Obrador. Y en una entrevista, cuando ella fue seleccionada por el pueblo mexicano, ella criticó el plan del Salvador en contra de la violencia, diciendo que ese tipo de proyecto no era necesario, que lo que se tenía que hacer era respetar los derechos humanos y hacer valer la justicia. Y es interesante tratar de hacer valer la justicia en un sistema que está roto, en un sistema que manda o controla la corrupción. Y no solamente la corrupción, sino que tienes un sistema social totalmente descontrolado, donde ciertos grupos son los que controlan. Aquellos que seguimos el caso de México y hemos visto en los últimos 5 a 7 años lo que ha ocurrido en las calles, la violencia descontrolada, barrios controlados por estos grupos, que es una réplica en su momento, hablábamos sobre esto, y es una réplica de lo que pasó en Colombia de la mano de Pablo Escobar. Pasamos por alto también que lo que ha pasado en los años recientes en México con el caso del Chapo, los hijos del Chapo, y cómo estos se paseaban, las narcogangas que controlan Jalisco, Acapulco, que es un lugar turístico, y cómo ellos se están quedando con todo el país. Entonces, un país que está descontrolado con un sistema político, con un sistema, bueno, tanto fue así que en las elecciones alcaldes fueron asesinados por estos grupos. Alcaldes y síndicos fueron asesinados por estos grupos mientras iban caminando en las calles. Una cosa vergonzosa. No se sabe quién fue, no se averiguó quién fue. Entonces, ¿cómo usted va a iniciar una campaña con palabras sin acciones? Y yo creo que de eso es que ha carecido esta estrategia de dejar que estas cosas fluyan por parte de la presidenta de México, que nos golpea en la cara, y vamos a analizar esta noticia de una manera terrible y vergonzosa cuando estos grupos no tienen piedad. ¿Y cómo usted le va a salvaguardar el derecho humano a estos individuos cuando ellos no respetan a nadie? Y viene a mi mente nuevamente Nayib Bukele. Cuando estaba en Costa Rica, él hablaba de eso. Cuando el gobierno es culpable por el asesinato de los ciudadanos. El Estado violó a una niña. Me dice, ¿cómo que el Estado violó a una niña? Sí, el Estado violó a una niña de 8 años y la mató. ¿Pero cómo fue así? Yo le dije, bueno, se capturó a un hombre por violación. ¿En qué año, ministro? Perdón. 2008. No. Se capturó a un hombre por violación en el año 2008. El hombre salió libre, o estuvo preso como 4 o 5 años, sale libre, luego fue capturado de nuevo por violación en el año 2012, luego salió libre, no le pudieron probar esa segunda violación, a pesar que había estado preso por la primera, luego fue capturado una tercera vez, o ya la tercera fue la nuestra, no. Luego fue capturado por lesiones a una mujer en el 2014, y ahí sí fue puesto, ahí sí lo condenaron, no, ahí salió libre de nuevo, y luego ya en nuestro gobierno violó y mató a una niña. Entonces a esa niña, ¿quién la violó y la mató? Ese sujeto, claro, y ahora está cumpliendo una pena y nunca va a salir de la cárcel, nunca. Pero
a esa niña también la violó y la mató el Estado. Y era una niña de 8 años. Para los que tienen hijas, piensen, o hermanas, piensen en sus hijas de 8 o de esa edad, que venga un sinvergüenza que estuvo 3 veces capturado por violación y lesiones a mujeres, o sea, un psicópata que odia a las mujeres, que viola a mujeres, que lesiona a mujeres, el Estado lo protegió sus derechos humanos, lo liberaron 3 veces y terminó violando y matando a una niña hasta que este gobierno no ponderó sus derechos humanos, sino que ponderó los derechos humanos de esa pobre niña que no debió haber sido violada ni asesinada. Y este caso de lo que pasó en Jalisco, que fue reportado por este grupo de los guerreros de Jalisco, donde encontraron en esta hacienda eh, todas estas fosas comunes, que aquellos que hemos leído un poco nos trae a la mente, lamentablemente, pues la Segunda Guerra Mundial con los atropellos de parte del gobierno de Hitler, y ver esta foto de esos zapatos, fue un campo de concentración, de aniquilación de seres humanos. Y este rancho de Izaguirre, yo sin estar allí, cuando usted lee, su mente se transporta, cuando usted lee con frecuencia, ¿no? Porque usted tiene que permitir que la imaginación lo lleve a usted a lo que el escritor está tratando de transferirle a usted. Y mientras yo leía esta noticia, me transportaba el dolor de la dama que estaba redactando, que llegó a aquel lugar y no había parado de llorar desde que llegó. Ahí falló el gobierno. Las cientos de muertes fueron asesinados por el gobierno, por esta señora. La presidenta fue culpable de esas muertes, usando la visión política de Nayib Bukele. Cuando el Estado mira de lejos la violencia, el Estado es el culpable. No solamente de la muerte de los inocentes, sino también de la muerte de las personas violentas. Porque si tú dejas preso, como está ocurriendo en El Salvador, tú tienes todas estas gangas presas, no se matan entre ellos. Al contrario, te permite segregarlos y ver de todo eso malo que se puede salvar. Pero dejándolo en las calles, gobernando, y de hecho, Donald Trump varias veces ha dicho que en México gobiernan los narcos, y es cierto. Entonces, yo como presidenta, o sea, tengo un modelo a seguir, que es El Salvador, y trata de una manera despectiva El Salvador, pero quiero decir algo. Esta visión es una extensión de López Obrador. Los mexicanos votaron por eso. Los mexicanos votaron por eso. Porque así mismo López Obrador trabajó la violencia. Él miró de lejos la violencia. Así de sencillo. Y en este caso, Claudia Sheinbaum está haciendo exactamente lo mismo. Porque había otra candidata que había prometido ser más agresiva en contra de la violencia, mirando el modelo de Bukele, y criticó la postura de la presidenta actual. Por eso ella rápido está hablando de que no se politice el proceso. Pero entonces, ¿cómo se va a atender la crisis si la política no entra? Eso es lo que hace la política, ¿verdad? Pero vamos a analizar esto. Vamos a entrar en el tema y veremos cómo salimos del mismo lo menos atropellado posible. En septiembre del año pasado, un grupo dirigido por el fiscal de la región de Jalisco, varios soldados, fueron a esa misma zona y ese mismo rancho, y dicen que no encontraron nada en septiembre del año pasado. ¿Cómo es posible que no encontraron nada? Que supuestamente fueron con excavadoras, que supuestamente fueron como 10 personas y no encontraron nada. Los primeros que usted tiene que arrestar son esas personas.
arrancando. Hace 3 meses atrás, la presidenta dio esta conferencia de prensa relacionada a la zona de Jalisco. Escuchen. Hoy tocamos justamente el tema de Guerrero en el gabinete. Le dedicamos bastante tiempo. Estuvo aquí presente el fiscal de Guerrero, que por cierto la nota que sale hoy en el periódico Reforma, el propio fiscal nos informa que todo se llevó de acuerdo a las diligencias que se requiere, porque dicen que se retiró una camioneta sin haber llevado las diligencias, y el propio fiscal nos mostró que se había hecho de acuerdo a derecho y de acuerdo a todas las diligencias necesarias. Es distinta la problemática en los distintos lugares del estado de Guerrero. Hay problemática especial en la Costa Grande, en la Costa Chica, en la región centro, en Acapulco. Y estamos desarrollando una estrategia integral que ya inició desde que entramos y ahora pues estamos fortaleciéndola. El martes que venga el Gabinete de Seguridad podrán detallarlo, y particularmente pues estos lamentables sucesos que ocurrieron tanto en Tres Palos con la familia como el hallazgo que se mencionó el día de ayer. Entonces, además de lo que se está haciendo, de la presencia, de incrementar la presencia, se están siguiendo diferentes líneas de acuerdo con la problemática en cada una de las regiones de Guerrero. Y tiene que ver con los dos temas: la atención a las causas y al mismo tiempo la presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas y de la propia coordinación con la Policía Estatal, y Policía Estatal principalmente, y al mismo tiempo con la inteligencia y investigación que se está desarrollando. Entonces sí estamos trabajando sobre el tema Guerrero. Sobre la investigación también de la posible colusión de algunas autoridades locales. Nosotros no vamos a no haber impunidad, sea quien sea que esté involucrado. Nuestra obligación es proteger a la población de todo el país y erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Y no, en ningún caso puede tolerarse el vínculo entre la delincuencia y la autoridad. Pero también se tienen que tener pruebas para ello, porque también se puede decir, pero si no se tiene pruebas de ello, pues no se puede abrir una carpeta de investigación, porque todo tiene que ser dentro del marco de la ley. Entonces, en Guerrero y en cualquier otro lugar, la estrategia de seguridad y su particularidad por también la propia historia de Guerrero. Bien, gracias. Dese cuenta que ella dice, miren, es que lo que me incomoda es que cuando usted minimiza, no sé, el problema no es solamente de Jalisco, es de todas partes de México. O sea, literalmente estoy, ¿verdad? Y yéndome con una hipérbole para aumentar esto. Si no, si es todo México, no es todo México. Te están hablando de la región de Guerrero, de esa zona de Jalisco, que tiene la situación descontrolada. Lógico, hay otros lugares que también están descontrolados, pero el bizcocho tú no te lo comes completo, tú vas poco a poco, con una estrategia efectiva. Y estamos desarrollando, y de hecho, el mismo fiscal que supuestamente no encontró osamenta hace apenas 5 meses atrás, 6 meses atrás, que todavía no lo han despedido, porque usted tiene que despedirlo. O sea, por defecto, esa persona tiene que ser despedida. En una ocasión, Nayib Bukele decía que mientras usted tenga la corrupción en el Estado, eso no va para ningún lado. 2. En la reciente conferencia que se dio de Nayib Bukele en Costa Rica, que nosotros la publicamos en este canal, le exhorto que usted la vea. Nayib Bukele dijo algo que es bien interesante. Él dice, cuando tú tienes una policía desanimada, la violencia reina. Estoy parafraseando. ¿A qué él se refiere? Él dice, ¿de qué vale que un oficial del orden público arreste a uno de estos criminales, lo lleva al cuartel y a las 3 horas la persona está en la calle? Entonces él dice, ¿qué pasa?
ese narcotraficante que tú dejaste en la calle, ¿qué le va a hacer a ese policía? Va a ir en contra de la familia del policía, de sus hijos, de sus primos, de su hermana, de su papá, de su mamá, de su esposa o de su esposo, hacerle daño. O sea, tú no protegiste al policía. Entonces, yo como policía, por más que yo quiera hacer mi trabajo, yo no voy a exponer a mi familia. Cuando yo sé que si yo arresto a ese individuo y lo llevo al cuartel, a las 2 horas va a estar en la calle y va a venir entonces a atacar mi casa o me puede matar a mí si el Estado no hace nada. Entonces, ese tipo de acción, cuando usted tiene una fiscalía que está dañada y estas personas llegan y por temor o porque venden su juicio, lo dejen en la libre comunidad, eso son personas No impunes. es que los policías no los quieran agarrar, es que no pueden, dicen la orden. Y cuando lo agarran y luego lo llevan, sale libre y le matan a la familia. Entonces, ¿quién va a querer? O sea, es decir, es difícil. Yo se lo he dicho una vez y le doy un mensaje a los policías de Costa Rica. Ustedes están en la posición más difícil del mundo. Todos los seres humanos corremos del peligro, todos. Y el que diga que no es mentiroso. Todos los seres humanos vemos peligro y salimos corriendo. ¿Quiénes no huyen del peligro? Bueno, en el caso de Costa Rica, bomberos y policías. ¿Sí? Dígame otro. Tal vez, no sé, rescatistas. Son raros, pues, los que no huyen del peligro. Ellos no huyen del peligro, van al peligro. Escuchan la balacera y van a la balacera. Solo piensen eso. No escuchan la balacera y se va. Ellos van a la balacera. Y luego se tienen que enfrentar sin las herramientas legales para poderse enfrentar. Y si acaso logran agarrar 10 criminales arriesgando su vida, los llevan para que los liberen y luego esos 10 criminales van o dan la orden que vayan a asesinar a la familia de ellos. Y luego nadie los protege a ellos. Y si a alguno se le ocurre, porque el presidente me contó el caso de eso de que si mata al que mató a, si luego se le ocurre ir y matar al que mató a su familia, van y lo meten preso a él. Y ahí nadie sale y dice liberen a los inocentes, al contrario, ahí presionan para que se lo refundan en la cárcel. Yo sinceramente creo que estas organizaciones no son malévolas, son satánicas. Porque hacerle eso a alguien que luchó, que iba a dar su vida por su gente y que luego perdió a miembros de su familia por eso y que luego simplemente se defendió a su familia y que sea acusado y condenado por el mismo sistema y el mismo pueblo que defendió. Que controlan, que dictan quién va a gobernar, quién dicta quién va a ser el alcalde, que dicen quién va a ser el legislador. Y el legislador tiene que estar a favor de ellos. ¿Cómo usted rompe esa red? Porque eso es una red que tiene su raíz en todo el sistema político. Pues usted tiene que destruirlo. Usted tiene que ir directamente a fortalecer el ánimo de la fiscalía. Usted tiene que fortalecer el ánimo de su policía. Usted tiene que aumentar la violencia, ir de frente contra esos grupos, conocer esos grupos, identificar esos grupos. La inteligencia de México tiene que saber cómo esos grupos se mueven, qué banco está recibiendo su dinero, por dónde entra la droga, porque México solamente tiene mar y tierra. El aire se puede controlar, pero la tierra se puede controlar con el sistema que ellos usan. Lo que pasa es que México es un puente, pero insiste en ser un puente, por eso la presión de Trump con la presidenta. Pero que usted tiene, entonces, de hecho, ella dice que el consumo de droga en México no es muy elevado. Hay un montón de muertes por fentanilo, que eso se contradice a lo que ella está diciendo. Hay jóvenes que se están viendo afectando en México por la drogadicción. Ella no puede decir que no. Más se añade que todas esas personas que murieron ahí, que habían niños, que habían adultos, no fueron víctimas de la droga. Claro que fueron víctimas de la droga. Entonces, cuando eso salió a la luz pública, la presidenta mandó a investigar. Es ser proactivo. El modelo de Bukele, ¿usted sabe quién lo está imitando? Que nadie lo ha dicho. Donald Trump.
Donald Trump está emulando el modelo de Bukele. Bukele se ha convertido en un aliado del gobierno de Trump. Así de sencillo. Por eso usted lo ve tan agresivo hacia las gangas. Esos son estorbos para la economía, porque eso afecta la tranquilidad y la comodidad del pueblo. Más se añade, usted está gobernando para los narcotraficantes o para todos los mexicanos. Lógico, el discurso es, no, yo gobierno para todos los mexicanos. La acción con miedo a los narcotraficantes. Porque esta gente tiene acceso al poder. En México hay muchos altos funcionarios políticos que están a los pies de estos grupos. Lo mismo que Colombia. ¿Cómo Colombia logró detener la infraestructura política narcotraficante en Colombia? Yendo de frente, que de hecho muchos murieron porque fueron asesinados por los narcotraficantes. Pero es que eso es lo que está, eso es lo que va, eso es lo que está pasando en México y ellos no están recibiendo nada. No se les está atacando de frente, se les está dejando que hagan lo que hagan. Entonces, este grupo, los guerreros de Jalisco, habían recibido llamadas anónimas de lo que estaba pasando en esa zona. ¿Cómo es posible que la policía no supiera lo que estaba pasando ahí? Se añade, interesante, que ni vigilancia había. Todo el pueblo sabía lo que pasaba en ese lugar. ¿Cuántas veces se le informó a la policía y la policía miró para otro lado? Hizo el aguaje de darle una ronda, aquí no hay nada. Mientras estaban asesinando allí jóvenes, mientras estaban asesinando mujeres, mientras estaban asesinando hombres, como si fuera la Segunda Guerra Mundial. Fosas, los cuerpos los tiraban en fosas comunes. Unas cosas vergonzosas. En México han desaparecido más de 120,000 personas y la presidenta no se inmuta porque lamentablemente usted cogió mexicano, usted cogió una politiquera, usted no cogió a alguien para que atendiera la crisis principal de México, porque desde la campaña ya venía con su estrategia, pero los mexicanos escogieron eso. Mire ese rancho, mire, eso es fácil de identificar. Eso con la tecnología que hay actualmente, con unos drones, usted podía monitorear que ahí había algo raro. Se conseguía una orden de la fiscalía y se visitaba el lugar. Esas personas que fueron secuestradas, ¿cómo llevaban una persona secuestrada ahí? ¿Cuántas personas fueron reportadas secuestradas en esa zona de Jalisco y cayeron en oídos sordos? Esa policía completa de esa zona, hay que votarlos a todos. Están tarde. Todos deben ser despedidos. Todos, desde el fiscal hasta los oficiales, todos deben de ser despedidos o investigados para futura erradicación de cargos. Despedidos e investigados y radicarle cargos. Aquí no se va a permitir la corrección. Dos, establecer un sistema de atacar estos grupos directos. Les voy a decir algo, mexicano. Hasta que la violencia no se ataje en México, la economía no va a crecer. La economía no va a crecer. Mira El Salvador, es un vivo ejemplo. Estos grupos viven y se alimentan entre ellos, nadie más. Ellos no aportan a la economía, ellos aportan a la economía de ellos. Lógico, usted tiene un sistema de lavado de dinero, ahí hay una red inmensa, o sea, eso es pudredumbre y de hecho Bukele le ha ofrecido su ayuda para establecer un plan como lo hizo en Costa Rica y como lo ha hecho en Argentina. Argentina está igual. Argentina no está comiendo cuento con la violencia y está atacando de frente. Y también por eso Trump es bien aliado de él. Chile está empezando a hacer lo propio, porque la violencia hay que ir de frente. Se acabó. Si hay que establecer un régimen de excepción, se hace. Se hace. Para entonces ir aplacando y ir controlando las cosas, desarmando estos grupos, quitándole el dinero, sacándolo de las calles y enjuiciándolo. Hasta que México no cambie su visión, porque ella todavía no lleva ni un año en el gobierno, así que ella tiene tiempo. Si realmente ella quiere hacer un cambio en México y este golpe de lo que pasó en este rancho
le da un golpe fuerte a ella y ella quiere crear conciencia, porque lo que ella hizo, eso fue un palcho, eso fue un palcho, que el fiscal general ahora vaya y el fiscal general no sabía lo que pasaba ahí, cuando en esa entrevista el fiscal de Jalisco le dijo que ahí no había pasado nada en esa zona y el fiscal general no había escuchado eso, o es que no les importa. Porque una zona con tantos reclamos, con tantas personas perdidas, el fiscal general no sabía eso. Yo voto al fiscal general. Es el primero que también voto. Lo voto. ¿Por qué? Porque el pueblo está pagando por la negligencia del Estado. La presidenta debe de saber que esas personas murieron por negligencia de ella. Cada persona que es secuestrada o asesinada por un narco es una falla del Estado mexicano. Por eso yo respaldo que Donald Trump no haga negocio con ninguna de estas gente. Le pido perdón. Yo sé que el que se afecta es el pueblo, pero es que el pueblo tiene que reclamar. Lógico, el pueblo en México está amedrentado por estos grupos. Yo estoy afuera, pero cuando uno ve cómo estos grupos acribillan a las personas en público, sepa que ellos lo hacen para intimidar, para que el pueblo no se atreva a delatarlo, para que el pueblo no se le ocurra alinearse con el Estado, sino que se quede calladito. Porque cuando uno de ellos trata de hablar lo que yo te dije, lo secuestran, le matan a los familiares y a los mismos policías. Los policías están por el sueldo. Quizá muchos policías quieren hacer su trabajo, pero no se puede porque te estás exponiendo. Más muchas veces en el mismo cuartel, usted sabe que hay policías que están siendo comprados por estos grupos. Hasta que la presidenta no despierte a esa realidad, México seguirá barranca abajo y el pueblo seguirá sufriendo, lamentablemente, con lo que pasó en el rancho Izarri. Isaac, Isaac y ¿qué es ese nombre? Izaguirre. Mi hermano, es bien difícil. Esto es una noticia mundial y hay un montón de fotos de, de las personas. No se tiene claro la cantidad de personas y el tiempo que eso lleva. Y eso lleva años, ¿sabes? Usted no me venga con que eso lleva un mes. Se añade que hay fuego, quemaron cuerpos, calcinaban a las personas. Quizá las quemaron vivas y usted no vio nada de eso. Que una persona desapareció y usted no buscó esa persona desaparecida o no le prestó importancia o nunca la reportaron desaparecida a nivel de la policía, los familiares reclamando. ¿Por qué esa información llegó a los guerreros de Jalisco y no al Estado? Ah, porque es que la gente sabe que cuando se lo dice al Estado no pasa nada. La presidenta está al tanto de eso. Según ese reporte que usted vio, no está al tanto. Ella está confiando plenamente en que sus funcionarios están haciendo su trabajo. ¿Cuántos de ellos están vendidos? ¿Cuántos de ellos trabajan para los narcos? ¿Se ha preguntado ella eso? Esto es una noticia en desarrollo. Vamos a ver qué va a hacer el Estado. Una alta probabilidad que lamentablemente mexicano no va a hacer nada hasta que el pueblo no le ponga presión para que evalúe un modelo más agresivo en contra de los narcos y pase a la historia como alguien que le puso alto a la corrupción por los narcos. Todo el mundo le gusta y le fascina el modelo de Nayib Bukele. Le costó sangre, la gente no hace clic, le costó sangre el plan. Y el trabajo que él pasó se lo puede minimizar a usted. Siga el consejo de él, invóquelo a su país. No es de valiente rectificar. Invóquelo, haga una conferencia y que él vaya a México y escuche las propuestas y soluciones que él tiene para atender la violencia. Porque hay mexicanos que están muriendo. Eso que ocurrió en ese rancho no debe de ocurrir más.
Y sabrá Dios cómo se sigue replicando en los diferentes distritos de México. Porque estos tipos están en todas partes. En la frontera lo que tienen allí es un desastre, abusando y matando personas que no quieren hacer lo que él quiere, lo que ellos quieren. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y esto no es algo de una situación internacional. Esto es una situación local que los mexicanos tienen que atender. Y tienen los recursos para hacerlo. Lo que les falta es la voluntad. Pero les toca al pueblo porque al final del camino, lo que están pagando los platos rotos son los ciudadanos mexicanos. Como dice Mercedes Sosa, son los descamisados. Es usted mexicano. Porque usted le escogió. Ella no llegó ahí por un golpe de Estado. Usted votó por ella. Usted le compró la oferta. Pues que cambie. Los gobiernos cambian y se ajustan a la realidad conforme a la necesidad del pueblo. Es una necesidad imperante sacar las narcogangas de México. De hecho, ahora mismo te está costando, mexicano. La razón de los aranceles de un 25% o las tarifas, ¿cuál es el argumento de Trump? La droga que pasa por mi frontera que proviene de México. La, el poco cuidado hacia la responsabilidad mexicana para que los inmigrantes entren. ¿Ve? Por la negligencia del Estado, ahora tú vas a pagar. La inacción del gobierno se convierte en una carga económica para el Estado. ¿Y quién es el Estado? Los ciudadanos, los descamisados. Hay que exigirle a la presidenta que haga cambios urgentes. Y eso en 1 o 2 años, yo le aseguro a usted que en 1 o 2 años, con una estrategia bien estructurada, se puede controlar y recuperar la calidad de vida de los mexicanos. Y vamos a seguir con este tema. Yo llevaba tiempo por entrar en México y lo había advertido cuando trabajamos el tema de Venezuela, que estábamos pendientes a México y lo que estaba pasando allí, porque no nos gustó el approach, el acercamiento de la presidenta. Yo sabía que esto iba a terminar en esto. Y si usted busca nuestro análisis, cuando el año pasado, cuando yo la escuché, yo dije esto va a acabar bien feo y ya lo estamos viendo. Y los mexicanos pueden hacer un cambio. Están a tiempo de hacer un cambio. Gracias por ser parte de nuestro canal. Hay personas de México que nos ven, por eso hago este tipo de análisis. Compártalo y aporte. Usted que está en México, aporte. Usted el que es dueño de este tema, aporte. Comparta su preocupación para que entonces el Estado pueda escuchar y despierte a esta realidad. Hay que hacer algo. Aquí yo no tengo temor a los narcos porque aquí en este medio no lo controla ninguno de ellos. En México hay muchos medios que son controlados por ellos y no hablan de ellos como tienen que ser. Pero aquí sí. Y a la medida que yo tenga más información, lo vamos a exponer. Porque hay que sacarlo de circulación para que el pueblo mexicano recupere su calidad de vida y la libertad que se merece como pueblo. Gracias por ser parte de Bori Hablamos TV y nos vemos pronto.